A lo que nos compete, ¿cierto? La palabra del Señor. Hoy vamos a estar, nos hemos detenido bastante en este pasaje, pero sí es importante porque quiero que quede sumamente claro. Hablábamos con un hermano el otro día y no debemos de considerar, a veces mis palabras pueden sonar un tanto duras, pero bueno, con amor pueden ser sopesadas un poquito, pero pretendo que también, aunque seamos iglesia, aunque consideremos que todos los que estamos acá somos hermanos en Cristo, siempre se tendré el peso de también compartir el Evangelio con la iglesia. Puede ser que en alguna instancia, y ha pasado y pasa en la iglesia en general, que no todos, y esto no estoy siendo juicioso, sino que quiero ser responsable porque yo le daré cuenta al Señor algún día por la iglesia. Por lo tanto, si alguien no está seguro de su salvación, si alguien no ha tenido un encuentro verdadero con el Señor, y el Señor a través de su palabra y su Evangelio, que es poder para la salvación, usted entiende que aún no es salvo, yo creo que es el tiempo de hacerlo, ¿ya? No sé si de manera pública o tal vez en algún momento de intimidad me puede acercar a mí o a una hermana que usted considere madura y le puede manifestar, ¿sabe qué? Realmente yo no sé si es que el día de hoy me muero o me voy con el Señor. Realmente es algo preocupante. Por eso vamos a retomar un poquito, vamos a darle más sustancia al pasaje, vamos a pasar por varios pasajes de la Escritura para que entendamos la condición del hombre, cuál es nuestra condición delante de Dios, para que nuestra arrogancia caiga por el suelo y nuestra soberbia también. Eh, aún, aún cuando ya somos hijos de Dios y tenemos la vida eterna, no es algo que tiene que ver con un mérito de nosotros, sino que todo, absolutamente todo, le pertenece al Señor. Es por gracia, es un don de Dios, es un regalo que no merecemos, que el Señor por amor eh, pensó en un plan para la humanidad. Y en ese plan nosotros pudimos tener fe, creímos y aquí estamos rindiéndole culto y alabanza a nuestro Dios que nos dio la salvación. Amén. Estamos en deuda, por eso es interesante y es importante también mencionar muchas cosas con respecto a estos primeros capítulos de Romanos, para que después, tal vez los capítulos más adelante, capítulo 8, 7, 8, 9, 10 y 11, que son pasajes y capítulos un tanto complejos, nos pueda quedar un poco más claro el asunto de la salvación. Cuando predicamos el Evangelio, muchos utilizan la ley como ¿cierto? No, si bien es cierto, la iglesia no está bajo la ley. No debemos de cumplir los 10 mandamientos, pero sí son un ayo, dice la Escritura, o sea, son alguien que nos conduce y nos guía hacia Cristo, nos hace ver nuestro pecado. Y cuando compartimos el Evangelio, casi siempre, bueno, los que utilizamos este método de la ley, lo ejemplificamos con una corte, con un juez, y ese juez es Dios. Aquí podemos ver en los primeros capítulos de Romanos, para que vayan allá, podemos ver la escena del discurso en una corte, frente a un juez, y el juez es un juez justo. Juez sí que es verdaderamente justo. Y vemos a los inculpados, y vemos a los paganos, primero en el capítulo número 1, ¿cierto? Luego en el capítulo 2 de Romanos, vamos a ver los religiosos, específicamente quiénes eran los religiosos, que están siendo también inculpados. ¿Quiénes eran los religiosos? Los judíos, ¿cierto? Los que confiaban en sus obras conforme a la ley. Y en el capítulo 3 aparece nuestro gran apóstol Pablo como abogado. Y llega a la conclusión de este caso, que toda la humanidad queda bajo la condenación justa de Dios, pero hay esperanza, ¿ya? Hay esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Bien. Para comenzar vamos a orar. Padre eterno, Padre santo, Padre bendito, mi Señor todopoderoso. Te amamos, Señor. Te glorificamos, Padre, te alabamos, Señor. Confesamos, Padre mío, que aún nuestra carne, nuestra concupiscencia, Señor, nuestros deseos, a veces nos desvían de tener la mirada puesta en ti. De adorarte con nuestra vida, Señor, en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que debiera ser nuestra forma de vida. Te pedimos perdón, Padre, por nuestras fallas, por nuestro pecado que aún está en nosotros. Límpianos, Señor, cada día, santifícanos, Padre mío, para poder estar fuertes en esta vida que
con la cual luchamos contra la corriente de este mundo, Señor. Y que nuestra carne se deleita, Señor, también y busca lo malo. Manténnos, Señor, santos, limpios. A todos nosotros, a tu iglesia, Señor, cuídala, protégela del pecado, Padre mío. Te agradecemos por tu palabra, porque es la guía infalible que tenemos para nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por la salvación tan grande que tenemos en ti. Y también te pedimos, Padre, por aquellos que aún no te conocen. Que tú sigas teniendo misericordia por amor a tus hijos, Señor. Sobre todo a quienes amamos, a quienes queremos, que son cercanos a nosotros. Danos de nuevo, danos, Señor, el peso de entender la gravedad del asunto y no tomar con ligereza lo que administramos, Señor. Administramos tu palabra, administramos tu evangelio también, aunque no depende de nosotros, Señor, pero tú quieres que nosotros seamos instrumentos en tus manos para llevar el evangelio a quienes tanto lo necesitan. Te pido por nuestra iglesia, por cada uno de nuestros hermanos que la componen, Señor, te pido que nos cuides, nos protejas y nos conformes siempre a la imagen de tu Hijo Cristo. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Romanos capítulo 1, ¿cierto? Vemos la salutación de rápidamente, el saludo a la iglesia en Roma, ¿cierto? ¿Sí? ¿Recuerdan? Es necesario ir recordando lo que hemos estado viendo. Pero ya es hora de empezar la incriminación. ¿Qué es una incriminación? Es acusar a alguien de un delito, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos la corte, tenemos el juez, tenemos los acusados. ¿Quiénes son los acusados? La raza humana. Para luego exponer los méritos de Cristo y la salvación por gracia y fe en Él. ¿Ya? Primero, hemos estado viendo, ¿se acuerdan del pasaje clave de la carta a Romanos? ¿Cuál es el pasaje clave? Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice: por la fe vivirá. Amén. Más de uno dijo la frase final nada más, ¿cierto? Por la fe vivirá. Bien, ¿se lo están aprendiendo, no? ¿O todavía no se lo aprenden? No pueden mentir. Falta mucho para la Santa Cena, así que no pueden mentir. ¿Le falta el 17? Ya. ¿Se lo sabe o no se lo sabe? No se lo sabe. Ya, bien. Es importante que lo vayan, no sé si en una tarjetita, tips de repente, en una tarjeta puedan escribirlo, subrayar las palabras importantes y vayan familiarizándose con estos dos versículos porque son sumamente clave en el estudio de Romanos. Primero vimos el poder de Dios. ¿Cómo dice el pasaje? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primero estaremos viendo el poder para salvación, el poder en justicia. ¿Ya? Son conceptos que tal vez son difíciles para quienes no lo han escuchado, pero por eso trato de ir repitiendo la definición constantemente para que nos vayamos familiarizando con ellos. ¿Ya? El Evangelio, entonces, ¿qué es el poder de Dios para la salvación? ¿Cuál? ¿En nosotros? ¿Nosotros tenemos poder para salvar a alguien? No. El Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Primero, rápidamente en Romanos, este es un repaso, pero necesario. Primero, Romanos capítulo 1, versículo 14, dice, hay tres conceptos, rápidamente ya están aprendiendo a subrayar su Biblia, ¿cierto? No veo sus lápices y sus marcadores. Oye, estoy pesado hoy día. Bien, o su libreta de notas. Romanos capítulo 1, versículo 14, dice, para que subrayen, los que están subrayando, versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Palabra o frase clave en ese versículo? Gracias. Soy deudor. Bien, primera palabra clave, soy deudor. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Frase clave. ¿Cuál?
Oye, hice el énfasis. Dije, pronto estoy. Bien, bien, tengo que ser más, darle más énfasis. Primera palabra, o sea, primera frase clave, soy deudor. Segunda, pronto estoy. Tercera, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Frase clave. No. Tiene que ver con nosotros y tiene relación con las dos frases anteriores. Gracias, hermano. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Soy deudor. Primero soy deudor. Luego dice pronto estoy. Y tercero dice no me avergüenzo. Porque es importante que se aprendan de memoria estos versículos para que ustedes entiendan el peso que conllevan estos dos pasajes de la Escritura. Ya. El denuedo, porque uno dice, Señor, dame denuedo para predicar el Evangelio. Este es el denuedo. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Lo primero que tenemos que entender en cuanto al Evangelio, que una vez que recibimos el Evangelio, amén, ya lo hemos recibido, ¿cierto? Y si no lo ha recibido, hoy es el día de la salvación, dice la Escritura. ¿Ya? Dice, así que después de entender que una vez que recibimos el Evangelio, debemos entender que somos deudores. Bien, que somos deudores. Debemos el Evangelio, o sea, somos deudores. Ya hemos recibido, pero ahora inmediatamente pasamos a ser deudores. Perfectamente bien el apóstol Pablo lo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿sí? Él dice, soy deudor, estoy en deuda porque ya he recibido el Evangelio, por ahora soy deudor. Ahora bien usted, yo, somos deudores. A griegos, a no a griegos, a mi familia, no a mi familia, a mis parientes, mis amigos, somos deudores. ¿Ok? Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en... Y cuando tenemos una deuda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos cuesta, ¿cierto? Pero debemos de estar prontos a saldar esta deuda. Después de entrar en esta deuda, y hemos de prepararnos también para estar prontos. ¿Ok? Acompáñenme a Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Versículo 12. ¿Están ahí? Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14 vamos a leer. Dice así. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo podemos madurar como cristianos? Recuerden que Pablo manifiesta su acusación a los religiosos de esa época que eran los judíos, ¿cierto? Los fariseos. ¿Cómo podemos decir que en alguna medida como creyentes estamos madurando? Alguien me preguntó una vez, ¿cuántas veces has leído? Y me lo hizo así. ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa en tu vida? Yo la he leído más de 15 veces. Yo creo que la pregunta no es cuántas veces has leído la Biblia en tu vida, sino más bien sería cuántas veces la palabra
has leído tu vida? ¿O cuántas veces la palabra ha pasado por tu vida? Recuerden los fariseos, sabían la ley, la letra al pie y al revés y al derecho, ¿cierto? De memoria. Pero sus corazones estaban lejos del Señor. ¿Cómo podemos madurar? ¿Cómo podemos encontrar la perfección de acuerdo a este pasaje? ¿Cómo podemos dejar de ser niños? Por el uso. ¿Por el uso de qué? De la palabra de Dios. Por eso yo les digo, más allá de la broma, ¿cierto? Que nos reímos todos juntos, que usted se puede aprender 2 versículos, solamente 2 versículos. Es algo necesario para que tengamos un hábito. ¿Por qué estamos trabajando con el TAS, tiempo a solas? Porque eso es lo que queremos. No queremos llenarlos de letras, no quiero que se aprendan versículos de memoria y que después los repitamos solamente como por inercia, sino que meditemos en la palabra del Señor. ¿Cierto? Tiempo a solas con Dios es tiempo de calidad con Dios. Es pasar tiempo en la Escritura, leer un pasaje, subrayarlo como estamos viendo en el TAS, después volver al pasaje, revisar y meditar y reflexionar en lo que anotamos, orar para que el Señor nos muestre y nos pueda hablar. Y de ahí, eso lo podemos compartir. De seguro, yo le aseguro, hermano, y si alguien lo está haciendo en su casa, si está leyendo la Biblia, la está marcando, y está meditando, y está orando, ¿se ha visto beneficiado? Sí, se verá beneficiado. Su vida, su relación con Dios va a cambiar. Tendrá otra perspectiva de vida. Ya no será un mero religioso. No, porque lo importante es nuestra comunión y nuestra relación con Dios, más que las obras. Si tenemos una relación cercana con el Señor, las obras se darán de forma natural. Y ahí dice, por el uso de la palabra de Dios llegamos a estar prontos, o sea, dispuestos a estar preparados para la batalla. El mundo es... nosotros no pertenecemos al mundo. Estamos en conflicto con el mundo. Vamos en otra dirección a la cual va el mundo. Chocamos con la corriente de este mundo. Estamos en guerra. Y es una guerra espiritual. Pero no podemos llegar al punto de camuflarnos, de mimetizarnos con el mundo para pasar desapercibidos del mundo. En algún minuto tenemos que manifestar nuestra convicción, tenemos que manifestar lo que creemos y a quién servimos. No me avergüenzo. Y ahí está el peso de los versículos que estamos aprendiendo, porque dice, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo. ¿Qué significa no avergonzarte del Señor? ¿Qué significa que no nos avergoncemos del Señor? Todos a nuestro alrededor saben que somos cristianos. En nuestro trabajo, en nuestra familia, saben que somos cristianos. Sí, yo creo que ese es el primer paso. De ahí viene el tema del bautismo, ¿cierto? Es una declaración pública de nuestra fe. Así que después de entender esta deuda que tenemos que prepararnos para estar prontos para anunciar el Evangelio. ¿Y cómo podemos prepararnos? Por el uso, por la práctica de la palabra del Señor. El uso, práctica. No aprenderlo de memoria, sino que practicar. No es decir, hablar de versículos y pasajes que hablan del amor de Dios, amados los unos a los otros, sentir el dolor de tu hermano y todo lo que no habla del cuerpo de Cristo, pero no llevarlo a la práctica. Eso se torna real cuando lo llevamos a lo práctico, a lo real. Y es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y el versículo 15. Miren, dice, procura, ¿cómo? Con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Comentábamos con la Cata en la semana lo importante y el peso de administrar la palabra del Señor. Un pasaje mal sacado fuera de contexto o evangelizar de una forma incorrecta, no bíblica, puede llevar a conducir a personas a una falsa fe, a una falsa conversión. Lo que administramos, la palabra de Dios, es algo que tiene mucho peso. Y no la administro solamente yo, Nico, hermano Carlos, hermano Flavio, quienes hemos tenido la oportunidad de predicar,
sino que también cada uno de ustedes son administradores de la palabra del Señor, cuando tienen que hablar de Él. Por el uso de la palabra. Y el versículo 16 decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio entonces? Ahora esto va tomando sentido, ¿no? ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio o por qué no debería de avergonzarme del Evangelio? ¿O usted se avergüenza? ¿O me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué no debería de avergonzarme? Porque sé que soy deudor. Porque sé que les debo al Señor. Porque ya recibí y ahora yo estoy en deuda con el que tiene que recibir la palabra de verdad, que es el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque sé que soy deudor y debo de estar pronto para compartir. Debo de prepararme. Debo de usar bien la palabra de verdad. Y ese es el poder del Evangelio que convierte al impío. Ese es el poder de Dios que convierte el alma del impío. ¿Cuál? El Evangelio. El Evangelio tiene poder. Así como transformó tu vida, así como de manera milagrosa y maravillosa tú estás sentado hoy aquí alabando al Señor, soy un hijo de Dios, cuando tal vez muchos años antes nunca pensaste que estarías sentado así en una iglesia cantando alabanza, escuchando la palabra y tal vez haciendo las cosas de las cuales tú te burlabas antes o nos burlábamos. Cosas de la vida, ¿no? Si miramos el pasado, nos recordamos lo que éramos, cómo nos ha conducido el Señor hasta acá, verdaderamente somos deudores. Mucho más allá de lo que podemos entender. El Evangelio y su definición claramente, como lo habíamos visto en las clases, iba a decir, en las semanas anteriores. El Evangelio que Pablo anuncia, esta definición del Evangelio la podemos encontrar en qué pasaje de la Escritura. Esto deben ya de saberse porque yo lo he dicho una y otra vez. Entonces, después me dicen, el pastor siempre dice lo mismo, pero es que tenemos que asimilar eso, tiene que ser parte de nosotros el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 5. Bien, o 1 al 4. El Evangelio que Pablo está anunciando en Romanos es el Evangelio de Dios. Y hallamos esta definición de Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 5. Si quieren, vamos allá, para recordar, y que no se lo olvide, por favor. 1 Corintios capítulo 15. ¿Cómo tengo que predicar? ¿Qué es lo que tengo que compartir? Voy a compartir mi testimonio, pero tiene que ir con el Evangelio. O sea, es importante y nos ayuda a compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, pero tiene que ir acompañado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, de hecho, el Evangelio es lo que tiene el poder para salvar. No mis palabras, no mi historia de vida. O sea, claro, puede hacer trabajar en la vida de alguien, de una persona, le puede impactar, pero lo que transforma la vida, lo que salva es el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Ok? Miren, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, definición de Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Y aquí él da por hecho algo y también damos por hecho todos los que estamos acá, ¿cierto? ¿Sí? El cual también recibisteis, en el cual también perseveramos, ¿cierto? Estoy siendo irónico. En el cual también perseveramos, por el cual asimismo sí retenéis. Miren qué interesante, lo he repetido muchas veces. Por lo cual asimismo sí retenéis, condicionante, la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Claro que sí. Porque a veces pasamos por la Escritura, leemos la definición, pero estos dos primeros versículos nos dicen directamente el apóstol Pablo, siendo usado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, ve primero si es que tú eres salvo. Ve primero si es que tú recibiste el Evangelio. Ve primero si tú retuviste la palabra. Ve primero si es que has retenido esta palabra que ha sido predicada. Y si es así, haz este ejercicio. Y si es así, eres salvo. Y si no, ¿qué dice la palabra? Creíste en vano. Hermanos, de todo corazón, porque yo los quiero a cada uno de ustedes, de todo corazón. Es mi sentir que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hayamos recibido
estemos perseverando y hayamos retenido la palabra para que cada uno de nosotros esté plenamente seguro de que si muere hoy, se va con el Señor. Gracias por su amén. Amén. Eso es esperanza, eso es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque entiendo que es poder de Dios para salvación. Primero a mí, porque ya me salvó. ¿Se dan cuenta? Cuando yo veo, y también lo comentamos, particularmente lo comentábamos en la semana, cuán indolentes que somos frente a la muerte. ¿Se ha dado cuenta, no? Estamos tan bombardeados con la televisión, noticias, día tras día, 3 muertos, 4 muertos, falleció, muerte por todos lados. Y ya el ser humano es insensible frente a la muerte. Hasta que cuando nos toca a nosotros. Hasta cuando nos toca la muerte de un ser querido. Y la muerte, chocamos de frente con la muerte. Y es triste. Es doloroso. Y aún más desgarrador cuando son personas que no conocen al Señor. ¿Cierto que sí? Miles de veces recito este pasaje, porque la vida es como la neblina que aparece por la mañana y luego se va. ¿Quién puede tener dominio sobre su vida? Puede decir, no, yo creo que voy a vivir hasta los 73. Ahí me voy a morir. ¿Alguien puede decir eso? No. Solo Dios. ¿Ya? El Evangelio comunica 2 cosas fundamentales con las cuales usted tiene que manejarse. Primero, en el versículo 3, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Sumamente simple. Lo primero, que Cristo murió, fue muerto. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primero, Cristo murió, fue muerto, ¿cierto? Crucificado. Fue sepultado, pero también resucitó. 2 cosas elementales. Primero murió, segundo, sepultado y resucitó. Eso es el Evangelio, y con un testigo importante, que lo menciona en el versículo 3 y en el versículo 4. ¿Cuál es el testigo importante? El testigo infalible, que no se equivoca. ¿Cuál es? La Escritura. Bien aún, la Escritura. Dice, porque no dice por decirlo nada más, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, en el versículo 3. Y el versículo 4, fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí tenemos el testigo infalible. Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó. Y no conforme con eso, dice conforme a lo que dice la palabra del Dios verdadero y el Dios que no miente. O sea, es así. ¿Amén? Lo veíamos la semana pasada también con el tema, los hechos indubitables de que Dios vino a esta tierra y que caminó por esta tierra. Y también hay, si ustedes quieren investigar, hay historiadores judíos que también hablan de la existencia de este hacedor de milagros, Jesús. Historiadores, no cristianos, que dicen que Cristo sí pisó la tierra. Y de acuerdo a la metodología científica de corroborar si es que un hecho histórico sucedió o no, la muerte, sepultación y resurrección de Cristo tiene más peso que cualquier otro personaje de la historia de la humanidad. Háganme esa. Tiene peso, Cristo es real. Cristo fue crucificado, Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Amén? Amén. Fue algo sobrenatural que sin duda se transmitió de generación en generación. Cuando Cristo resucitó, resucitaron otros con Él. ¿Sí? ¿No ha pensado en eso? Oye, resucitó un tipo allá y sí, y mucha gente resucitó con Él. Ya nos parece como más una serie de ciencia ficción de la plataforma. Hablan series donde los muertos resucitan. Cristo, cuando resucitó Cristo, también resucitaron muchos con Él. Se le aparece a los discípulos y después se le aparece a 500 a la vez. Imagínense. Y esos 500 le contaron a su familia y eso se propagó. O sea, es real. Esto aconteció. El Evangelio es la comunicación entonces de 2 cosas fundamentales. La primera, Cristo
murió y segundo, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Ya? Este evangelio es poder de Dios para salvación. La comunicación de estas verdades es lo que la Biblia dice que es poder de Dios para salvación. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. O sea, a quienes se salvan, o sea, a nosotros. ¿Y podemos decir nosotros? Sí, es poder de Dios para la salvación. Amén. Pero dice que para los otros esta palabra es locura. Dice que es locura. La palabra de la cruz es el poder de Dios para la salvación. Ojo, la palabra de la cruz, no la cruz. Es la palabra de la cruz. ¿Y cuál es la palabra de la cruz? Volvemos a lo mismo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio. Ese es el poder de Dios para la salvación. 1 Corintios capítulo 1, el mismo, ¿cierto? Ahora el versículo 23. Versículo 23 al 24. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero o tropiezo, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La predicación de Cristo crucificado es poder de Dios. ¿Saben que encontré algo interesante? Porque la palabra tropezadero, tropiezo, viene del griego que quiere decir escándalo. Esto es un escándalo. Es algo absurdo. Y la palabra dice que es tropiezo para los judíos, ¿cierto? Y ya me perdí el pasaje, del 23. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, algo absurdo. Para los judíos tropezadero, o sea, algo escandaloso. Algo que tiene que ver con una trampa diseñada con ramas. Literalmente es lo que significa en el griego. Escándalo, una trampa para los judíos y para los no judíos, algo absurdo. ¿Ya? Siendo que la creación, vimos la semana pasada, vamos uniendo lo que hemos ido aprendiendo. ¿Se dan cuenta que todo va adquiriendo forma? Aún sabiendo que la creación y que la conciencia nos dice que existe un Dios, que existe un creador. Y este es el poder de Dios para salvar. A Dios no le interesa la educación, la reformación, desarrollo personal o el progreso humano, que puede ser importante, puede tener algún tipo de valor, pero Dios usa la palabra salvación en lo que refiere a lo que necesita el hombre. ¿Y qué es lo que necesita el hombre? ¿Qué es lo que necesita el hombre? ¿Qué necesita el hombre? Salvación. Salvación. Necesita salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar. Anunciemos la muerte y la resurrección de Cristo a todo el mundo. Debemos de entender que estamos en deuda. Somos deudores con Cristo. Ya tenemos la salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar, anunciar, ¿qué cosa? La muerte y la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, del 1 al 5. No se lo olvide, porque para eso vivimos, para eso estamos. Porque no es nuestro poder, no es nuestra elocuencia, no es que yo no sé hablar. No es como dijo el profeta Jeremías, yo soy muy niño, no sé hablar. El Señor, ve, anda que yo te mando, yo pondré palabras en tu boca.
Moisés dijo, no, que yo soy tartamudeo. Anda, yo te voy a usar, ahí vas con tu hermano. Nosotros ponemos excusas, ¿se dan cuenta? Pero si tú tienes la voluntad y tienes el deseo y entiendes que eres un deudor de este gran Dios, ¿qué es lo que harás? Abrirás tu boca y compartirás el Evangelio. ¿Qué cosa? Que Cristo murió, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras y es lo que tiene el poder para salvar. No tenemos que confiar en nuestra presentación o nuestra persuasión, persuadir, convencer, engañar a la gente muchas veces. Con metodologías que como que tiramos el anzuelo que a veces sí se pueden tener un bien menor o a veces puede ser un mal mayor. Cuando no entregamos el verdadero evangelio. Podemos dejar a las personas más confundidas que convertidas al evangelio porque no tiene que ver con nosotros. No tenemos que confiar en una presentación, en una persuasión. La palabra de la cruz es el poder de Dios para salvar. La palabra de la cruz es la que salva. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿tienes excusa para presentar el evangelio? Son dos cosas básicas. ¿Cuáles? Repitamos todos juntos. Cristo murió, Cristo fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Eso es el poder de Dios para la salvación. ¿Ya? Es la predicación de Cristo crucificado que Dios usa para convencer al pecador. Tenemos que ser, por ejemplo, como Juan el Bautista. Ir sin miedo y predicar el evangelio. Anunciamos y Dios se encarga de lo demás. Pero anunciamos porque estamos seguros y no avergonzados. ¿Por qué no anunciamos el evangelio? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos avergonzamos. Nos avergonzamos del evangelio. Es como cuando sus hijos van creciendo o cuando su hija le tomaba la mano, ¿cierto? Y después ya empezó a crecer y ya no le quiere tomar la mano porque ya es muy grande. Cuando sus hijos le daban un besito aquí o acá y después van creciendo y ya, bueno, cada cual ahí ve cómo es la cercanía en su familia. Pero después ya no, porque ya le da vergüenza. No digo que sea algo malo, sino que es un proceso de la vida, del crecimiento. A lo que voy yo es que si no anunciamos el evangelio es porque nos avergonzamos. Nos avergonzamos del evangelio. ¿Cuántas veces hemos tenido oportunidad de hacerlo y no lo hacemos? El evangelio y sus destinatarios. ¿Para quién es el evangelio? ¿Para un sector selecto? ¿Solo para algunos? No, es para todos. ¿Ya? Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y el versículo 39. Dice, Hechos capítulo 13, versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, ¿acuerdan la palabra justificación? ¿A través de quién somos justificados? A través de Cristo. En Él, ¿en quién? Cuando dice en Él, ¿en quién? En Cristo. En Él es justificado aquel que cree. Dice, en Él es justificado aquel que cree. ¿Así es cierto? Ya. Pensé que no estaban leyendo. Palabra importante. Dice, en Él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. ¿Ya? Todo aquel que cree es justificado, no solo para algunos, sino que la salvación es para todos. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6 y el versículo 44. Juan capítulo 6 y el versículo 44. ¿Quién toma la iniciativa en este proceso? ¿Es el hombre? Dice el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es Dios quien trae a todos.
los atrae hacia Cristo. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ya vamos a hablar, no estoy saltando el tema de la predestinación para salvación, pero ya vamos a llegar a ese punto. Pero es importante que podamos entender eso. Lo he dicho y lo he manifestado. Como iglesia bautista, piedra angular, creemos que la salvación es para todos. No hay predestinación para salvación. Si usted cree eso, está bien. Está bien. Pero como iglesia creemos que la salvación es para todos. ¿Ya? Dice, 2 Pedro capítulo 2, dije. Capítulo 2. Capítulo 3, perdón, gracias, 3 y versículo 9. Que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Hay virtud que muchos deseamos, ¿no? Paciencia. Sino que es paciente para con nosotros. Miren lo que dice acá. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Quiere que todos alcancen la salvación. Dios atrae a todos, ¿ya? Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Acompáñenme a Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10. Ahora bien, que está en la palestra el tema de Israel, ¿cierto? Con la guerra con Irán. Irán es Persia. Y han salido profecías que del fin del mundo y muchas cosas. Nosotros no tenemos que inquietarnos. Nosotros tenemos que esperar que el Señor venga por nosotros, por la iglesia. ¿Ya? Y cosa aún más básica aún. Yo no sé de qué te preocupas de Israel, de Irán, de los conflictos del Medio Oriente, si aún ni siquiera sabes o estás plenamente, no decir convencido porque no me gusta esa palabra, plenamente seguro de que eres un hijo de Dios. ¿Se has dado cuenta, no? Hay muchos que están pendientes de allá, pero ni siquiera están seguros de que verdaderamente son hijos de Dios. Que venga guerra, que venga un cataclismo, pero mi salvación, mi vida descansa en el Señor que está por sobre la guerra, que está por sobre todo cataclismo del fin de los tiempos, porque mi fe descansa en Él y mi alma descansa en Él y yo sé que viviré con Él para siempre. ¿Se dan cuenta que a veces nos preocupamos porque queremos preocuparnos? ¡Oh, viene un meteorito! ¡Oh, nos vamos a morir! Bueno, preocúpese, po. Anuncia el Evangelio. Anuncia el Evangelio. Mateo capítulo 10. A propósito de eso, miren, versículo 5. Dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, las naciones no judías. No vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes ¿a quién? A las ovejas perdidas ¿de quién? De la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, eso está de más. Era hasta el 6. ¿Hacia dónde les dijo el Señor a los discípulos que tenían que ir? A la casa de Israel. Las buenas nuevas de Cristo llegaron primero a los judíos. Por eso es importante también estar orando por la nación de Israel, pero no justificar, no hay que desatender algo importante. A veces la iglesia evangélica ora por Israel, ¿cierto? Pero no es menos cierto que hoy en día Tel Aviv, por ejemplo, la capital de Israel, es una de las ciudades con más
perversión en cuanto al homosexualismo. ¿Ya? La nación de Israel hoy está perdida en cuestiones que tienen que ver con perversión sexual y muchas cosas. O sea, la nación de Israel hoy está lejos de Dios. Lejos de Dios. ¿Hay que orar por ello? Claro que sí. Porque de ahí viene la salvación. De ahí viene Cristo. De hecho, el Señor Jesucristo en estos pasajes que les menciono, le dijo a sus discípulos, vayan primero a la casa de Israel y prediquen. Que el reino de los cielos se ha acercado. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y el versículo 23. ...23... en adelante. Hasta el 31 vamos a leer. Hechos capítulo 2, versículo 23. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí estamos presentes al primer discurso de Pedro, y este discurso fue entregado ¿a quiénes? A judíos, ¿ya? A la casa de Israel. Versículo 23. Voy a leer del 22 por razón de contexto. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, porque los judíos demandan señal. Por eso era necesario que el Cristo viniera con señales, con prodigios, ¿sí? Y milagros. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, la presencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aún el Evangelio de Dios, la muerte y la resurrección de Cristo, llegó primero a los judíos. O sea, Pedro le está predicando el Evangelio a los judíos. Le está hablando de la muerte y le está hablando de la resurrección de Cristo. ¿Ya? Sigamos. 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló ¿de la qué? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y aún más, agregando el 32, a este resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aún el Evangelio de Dios llegó primero a los judíos, y aún cuando ellos lo rechazaron, Dios lo llevó después ¿a quién? A los gentiles. Primero, y repasando, y hasta aquí vamos a llegar por razón de tiempo. Se dan cuenta que dimos un poco, la semana pasada, una definición como más amplia, y ahora vamos viendo un poco más preciso, versículo a versículo. Primero, el Evangelio y el deudor. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Al judío, primeramente. ¿Se dan cuenta? Como calzan los pasajes que hemos ido viendo. Al judío, primeramente, pero también al griego. Definición de Evangelio. ¿La cita? Bien. Dos conceptos sencillos. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Que soy insistente con esto, ¿no? Pero es la base para cada uno de
de nosotros, algo que tiene que estar impregnado en nosotros. Tenemos que tener olor a evangelio. El evangelio y el deudor. ¿Somos deudores? Sí, somos deudores. ¿Y cómo tenemos que ir solventando esta deuda? Compartiendo también con otros el evangelio. El evangelio es su definición, ya lo definimos, ¿cierto? 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 5, el evangelio y sus destinatarios. A todo aquel, miren, ahora repitamos los dos pasajes. 1 Corintios. Romanos capítulo 1, versículo 16, ya se me están cruzando los versículos. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque, hasta ahí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Nunca más nos avergoncemos del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene el poder para salvar a las personas. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? ¿A quién? ¿A todo quién? A todo aquel que cree. ¿Solo algunos? No, a todo aquel que cree. Primero a quién, y también al, que ahí estamos nosotros los gentiles. No es que seamos gentiles de gentileza, es porque no pertenecemos a la nación de Israel, que hoy día hay sectas que quieren judaizarse, quieren hacerse judíos. Por eso tenemos que guardar los parámetros en cuanto a eso. ¿Qué sigue? Al judío primeramente, también al griego, porque la justicia de Dios. Ya, porque la justicia de Dios, como está escrito, como que ahí se saltaron un poco. Más el justo por la fe. Ya, bien. Está bien que se lo aprendan, pero esa segunda parte del versículo 17, lo veremos desglosado de forma más precisa la próxima semana. Discúlpenme que sea como reiterativo. Se dan cuenta que es lo mismo que tal vez es lo mismo que vimos las semanas anteriores, pero ahora con un poquito más de profundidad, enlazando cada concepto. Pues, ¿para qué no aprendimos el versículo? Ahora tiene sentido, ¿no? Porque no me avergüenzo, no debemos avergonzarnos. ¿Y por qué no debo avergonzarme? Porque el evangelio es poder de Dios. Cuando yo entiendo que soy deudor, que tengo que estar pronto, tengo que prepararme, que tengo que madurar, que ya no tengo que ser un niño. ¿Cómo viven los niños? Sin responsabilidad, ¿cierto? Sin responsabilidad. Oye, que echo de menos esa etapa de niñez. Uno jugaba, llegaba a la casa, comía, estaba todo listo. Pero cuando uno va creciendo, va madurando, adquiere responsabilidades. El Señor no quiere que sigamos siendo niños fluctuantes, que vayamos por aquí y por allá. ¿Qué quiere de nosotros? Que empecemos a madurar como cristianos. Como iglesia queremos que usted madure por su beneficio. No es que queremos ser pesados, que tanta Biblia, que tanto esto, que tanto lo otro. No, queremos que usted madure. Queremos que usted esté plenamente seguro de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, porque es responsabilidad de la iglesia. Algún día yo tendré que dar cuenta por la iglesia, pero el Señor no me podrá decir que yo no advertí, que yo no los conduje a la palabra, que yo no les dije. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, revíselo en su casa. Si alguien no está seguro, de verdad, hermano, de verdad esto se lo digo con mucho amor y con mucha responsabilidad, si hay alguien acá que no esté seguro de su salvación, debe de preocuparse. La vida no nos pertenece. No nos pertenece. Lo único que nos da esperanza, lo único que nos da perspectiva de vivir una forma distinta, con seguridad, donde ni aun la muerte tiene poder sobre nosotros, es el poder del evangelio. Si alguien que está acá aún no es un hijo de Dios, puede acercarse a mí con toda confianza, a mi esposa, o alguna otra mujer si es una dama, si es algún varón, a mí, a Nico, a quien quiera, ¿ya? Pero medite, reflexione. Amén. Vamos a orar para terminar. Ya la próxima semana veremos el evangelio según la justicia de Dios.